la palabra de Dios. A través de este canto hay un mensaje tremendo, profundo. Espero que lo hayan asimilado, mis queridos hermanos. Me da gusto verles y me da gusto ver a alguien que es mi vecino y que aprecio y que es hombre de palabra. Le dije, te invito el próximo sábado a la iglesia. Me dice, llega a las 11:30. Y aquí está. Así como las visitas que están, hay gozo. José, el Señor se goza cuando cogemos tiempo. Y qué bendición. Cogí mi teléfono, pues me enteré que las hermanas Jiménez venían y les hice una llamada allá a Tennessee. Ninguna de las dos me contestó, pero lo más importante es que respondieron. Que Dios me la siga bendiciendo, junto con su mamá, con su papá, con el novio y con toda la familia. Mis queridos hermanos, yo no soy un adventista del séptimo día. Porque no nací en un hogar adventista. Pero yo soy un adventista del séptimo día por convencimiento. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de San Juan, versículo muy conocido. De memoria no lo sabemos los adventistas del séptimo día. Juan capítulo 14, versículo 6. Son las 11:55 cuando comencé a predicar. Así que tendré que apurarme para poder terminar el material que tengo antes del tiempo señalado, porque ese reloj no funciona. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis queridos, la salvación no se encuentra en una iglesia. La salvación se encuentra en una persona que se llama Cristo Jesús. Existen grandes iglesias y muchas de ellas yo siento en verdad respeto por ellas. Por ejemplo, la iglesia metodista. El fundador de esa iglesia fue ¿John qué? Wycliffe. Si ustedes conocieran la historia de este hombre, es de admirar. A las 4 de la mañana se paraba a predicarle a los pobres, a la gente de la calle. Llevó a los pies de Jesús más de 500,000 personas. Anduvo más de 30,000 millas predicando el evangelio montado en un
caballo. La iglesia de Inglaterra, la iglesia metodista, la iglesia luterana, basada en las creencias de Martín Lutero, un hombre que decía: solamente con la palabra y por medio de la palabra demuéstrame, porque yo creo en Cristo Jesús, que es mi Salvador, por fe y gracias a Él. La iglesia pentecostal la admiro en el aspecto de su adoración, que adoran con un espíritu tremendo de gozo y de alegría. Y la iglesia católica, en la que yo crecí, donde hay reverencia y respeto por las cosas de Dios que ellos conocen. Sin embargo, mis hermanos, yo soy un adventista del séptimo día, pero primero quiero señalarte 3 razones por las cuales, o los por qué, yo siendo un adventista, no creo. En primer lugar, no soy un adventista del séptimo día porque es una iglesia perfecta. ¿Cómo va a ser una iglesia perfecta? Mírenme a mí y mírense en ustedes. No soy miembro de la iglesia adventista porque es una iglesia perfecta. No, porque no lo es. En el libro de Mateo, capítulo 13, busquen en su Biblia, hermanos. Mateo 13, 24 al 26. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Mis hermanos, esta parábola está hablando de la iglesia. En la iglesia hay gente buena, pero también hay gente no muy buena. En la iglesia que dije hay gente buena, pero también hay gente no muy buena. La iglesia está compuesta por buenos y no tan buenos. Otra de los por qué o las razones, como adventista del séptimo día, no soy adventista debido a esas razones, es porque la iglesia adventista tiene un sistema de salud reconocido en el mundo entero, un sistema de educacional, pero eso no es lo que me hace a mí ser un adventista del séptimo día. Ese es uno de los por qué. Hay otras iglesias que tienen
sistemas hospitalarios. La iglesia adventista tiene el segundo sistema hospitalario más grande. Pero también la iglesia católica también tiene un sistema hospitalario. Hay hospitales católicos enormes y muy buenos. Yo trabajo en uno de ellos. Y la tercera razón, ¿por qué no soy un adventista del séptimo día? Porque los adventistas del séptimo día están prácticamente en todo el mundo. Pero los católicos también están prácticamente en todo el mundo. Por esa razón yo no soy adventista del séptimo día, porque los adventistas estén en todas partes del mundo. Déjame decirte por qué yo soy un adventista del séptimo día. Número 1, los adventistas no tenemos credos. Los adventistas tenemos creencias fundamentales basadas en la palabra de Dios. Proverbios 4, versículo 18. Busquen en la palabra de Dios, mis hermanos. Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mis hermanos, la verdad es progresiva. La verdad es progresiva. Dios revela su verdad a la iglesia y al mundo en el tiempo específico que Él considera. Y bendito sea Dios, que Dios a nosotros como adventistas del séptimo día nos da la capacidad de aceptar nuevas ideas que vengan de la palabra de Dios y sean sustentadas con la palabra de Dios. O sea que los adventistas tenemos la mente abierta para nuevas verdades sostenidas bíblicamente. Número 2. ¿Por qué soy un adventista del séptimo día? Porque nosotros los adventistas del séptimo día creemos en el Evangelio de Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El centro de nosotros como adventistas del séptimo día es Cristo Jesús crucificado en la cruz del Calvario. Ese es el centro. No los mandamientos, no el sábado. Cristo Jesús, el Señor del sábado.
Déjenme decirles, mis queridos hermanos, a la edad de 16, 17 años yo era un joven descarriado, completamente viviendo en la oscuridad del pecado. Y a mí el Señor me llevó a una academia. Y allí comencé a aprender, a conocer acerca del Señor, del Rey, del Creador de mi Salvador, Cristo Jesús. Conocí a Cristo en la iglesia adventista. Pero la iglesia no me salva. Me salva Cristo. Y los años han pasado. Y Cristo es y sigue siendo mi Salvador. No sé, mi hermano, en esta mañana estoy utilizando, yo no puedo hablar por ti. Tú mismo tienes que hacerte tu autoanálisis con el Señor y ver lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cómo te ha rescatado, cómo te sacó, si naciste o no naciste en una iglesia, en un hogar adventista, cómo la experiencia que has tenido con el Señor Jesús. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 3, versículos 22 al 25, miren lo que dice Romanos. ¿José tiene Biblia? Ok. 22 del 3, capítulo 3, 22 al 25. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para que todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos hay que creen en Cristo y no están sentados aquí dentro de esta iglesia? Así que no nos sintamos privilegiados. Algunos estamos sentados aquí, pero estamos lejos de Cristo. Duele oírlo, pero yo me lo estoy predicando para mí. Y lo estoy haciendo en alta voz. Cristo en la cruz debe ser el centro de mi creencia. Descarriado, perdido, pero rescatado y acepté por convicción. Me acuerdo en el mes de mayo y en el mes de octubre se celebraban las semanas de oración que le llamaban en las academias adventistas. Yo no sé si eso lo siguen haciendo, como hemos cambiado tanto. ¿Lo hacen en Southern? Qué bueno. Esa academia se llamaba Colegio Vocacional de América Central en la ciudad de Alajuela, Costa Rica.
Por eso cuando yo estoy con problemas y dificultades como algunos de ustedes tienen, que a veces piensan que ya no pueden más, volteo hacia atrás y veo como el Señor me rescató, me llevó, me comenzó a enseñar y ha ido dirigiendo mi vida a pesar de los tropezones, caídas, pero ahí ha estado Él conmigo. Y cuando vienen esos momentos difíciles, veo hacia atrás y veo cómo el Señor ha guiado mi vida. Y digo, Señor, gracias por mi salvación que es Cristo. Y gracias por haberme traído para conocer esta iglesia, que es bíblica. 100% bíblica. No tengo ninguna duda de eso. Soy un adventista del séptimo día, porque los adventistas creemos en el mensaje de la Trinidad. Los adventistas creemos en el mensaje de la Trinidad, un solo Dios manifestado en tres diferentes personas con un mismo propósito. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como adventistas creemos en la divinidad de Cristo. Los adventistas genuinos no creemos que Cristo es un ser creado. Cristo tiene la misma esencia que el Padre. Él es la misma esencia que el Padre. Por allí, muchos predican que Jesús no era divino, que Jesús ¿cómo era? Que no era humano, que el verdadero adventista cree en la divinidad de Cristo Jesús y cree que Jesús es Dios. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada. Los adventistas del séptimo día creemos en los 10 mandamientos, mis hermanos. Creemos en los 10 mandamientos, no solamente en los 9, en los 10. Si hoy los gobiernos dejaran de estar diciendo, pongan los mandamientos ahí en las paredes, y enseñaran que los mandamientos debían estar en los hogares, enseñándole a los hijos respetar a Dios, enseñarle los decálogos de Dios, nuestra situación sería diferente. Los 10 mandamientos no han sido abolidos. Yo no puedo pertenecer a una iglesia donde diga que los 10 mandamientos fueron crucificados allá en la cruz del Calvario y ya no tienen valor. Los adventistas verdaderos
creen y tratan con la ayuda de Dios de guardar los 10 mandamientos, no guardar solamente los mandamientos que les conviene. Ese es el decálogo de Dios. Soy un adventista porque creo en el séptimo día sábado. Creo en el séptimo día sábado. Y se me pasó mencionarles una cita muy importante acerca de los mandamientos, Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice? Léalo sin miedo. Allí está la clave. Yo no puedo pertenecer a una iglesia donde los mandamientos dicen fueron abolidos. Soy un adventista porque creo que el sábado, el séptimo día, es el día que Dios dejó instituido como día de descanso. Éxodo capítulo 20, en la historia, que es muy bueno, pareciese que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Nuestra hermana leyó a los jovencitos. Éxodo 20, busquemos, ahí está en el decálogo. Éxodo 20, 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Creo que el sábado es santo. Lo primero que Dios bendijo en la creación allá en el huerto del Edén fue el tiempo. Fue el sábado. Y déjenme decirles, Jesús es el Señor del sábado, Apocalipsis 1:10. ¿Qué dice Apocalipsis 1:10? Jesús es el Señor del sábado. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. O sea que Jesús es el Señor del sábado. Yo no guardo el sábado, no guardo los mandamientos para salvarme. Nosotros los adventistas guardamos los mandamientos porque estamos salvos ya en Cristo Jesús. ¿Están claros todos? No guardo los mandamientos para salvarme. Guardo los mandamientos porque estoy salvo.
en Cristo Jesús. Se cuenta la historia me gustó esa historia, de un jovencito allá en Australia. Estaba oyendo ahí un predicador y hablando de estos temas. El jovencito quería ir a visitar a su abuelo. Su abuelo vivía a unas cuantas millas de su casa, así que par de millas él se iba caminando, pero había temperaturas altas. Así que el jovencito caminaba y luego venía y en la sombra de los tubos de la electricidad, los postes de electricidad, la sombra que ellos producían, allí descansaba. Descansaba un tiempito y luego seguía caminando hasta otro tubo que encontraba pues más adelante y allí en la sombra descansaba hasta que llegaba con su abuelo. Lo mismo es con nosotros, mis hermanos. Caminando y descansando para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Caminando y descansando para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. En inglés es bien interesante referente a lo del sábado. Dice el sábado es rest day, blessed day, best day, and test day. Remember? Rest day, blessed day, best day, and test day. Por el sábado vamos a ser probados. Mis hermanos, soy un adventista del séptimo día porque creo que la Biblia me habla acerca de la muerte. Tenemos un capítulo 15, 1 de Corintios, allí me habla completamente de lo que es la muerte. No creemos como adventistas del séptimo día en la inmortalidad del alma. No seguimos las enseñanzas que venían de los egipcios, de los persas, de Babilonia, de Grecia, de Roma y hasta de la misma iglesia romana. No seguimos las filosofías de Platón y de Sócrates. Estamos convencidos que la muerte es un sueño, como Jesucristo dijo cuando había muerto su amigo Lázaro. Le dijeron, él dijo, Lázaro, duerme. Le estaba hablando del sueño de la muerte. No me preocupa el asunto de la muerte. Nadie quiere morir, al menos que esté con problemas mentales. Pero como adventistas del séptimo día debemos centrarnos en Cristo Jesús resucitado, en Cristo Jesús en el santuario celestial, en Cristo Jesús intercediendo por nosotros, en Cristo Jesús que muy pronto vendrá. ¿Están seguros de eso, hermanos? ¿Están seguros? No creo que Dios, como enseñan esas filosofías, es un Dios de tormento. Que te mueres y vas, si eres malo, vas al infierno, a un lago de fuego allá donde el fuego estará ardiendo y hasta que tu alma se purifique. No, mis hermanos,
El Dios que los adventistas del séptimo día creen es un Dios de misericordia, un Dios de compasión, es un Dios bueno y amante. Creo que los adventistas del séptimo día tenemos un tremendo mensaje de salud. Porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos cuidar nuestros cuerpos, para que el Espíritu de Dios more en nosotros y haga una transformación de los defectos de carácter que tenemos. Tenemos que permitirle que el Espíritu del Señor more, para que haga la limpieza, saque mi orgullo, saque mi vanidad, saque mi fantasía, saque mi odio, saque mi rencor, saque toda la basura que hay dentro de mí. Y por último, los adventistas no creemos en la unión de la iglesia con el Estado. Los adventistas del séptimo día no creemos en la unión de la iglesia con el Estado. La iglesia no participa en política. No está envuelta en la política. La iglesia está envuelta en la predicación del evangelio. Amén. O amén. Mis hermanos, que nos quede claro por qué somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué? ¿Qué me motiva a mí a ser un adventista del séptimo día? ¿Saben que solamente Dios es el que conoce eso? ¿Se acuerdan cuando aquellos, después que fueron alimentados por el Señor, aquellos 5,000, Jesús cogió una lancha y se fue para allá, para Capernaum? Y el día siguiente vinieron, cogieron barcas como pudieron y llegaron donde Jesús. Jesús, te mandamos buscando. Muchos de nosotros, sí, probablemente somos como ellos. Y Jesús le dijo, yo sé por qué me buscan. Por los panes y los peces. Analicémonos individualmente con el Señor. ¿Por qué yo soy un adventista del séptimo día? ¿Se acuerdan de Absalón? Hijo de príncipe, hijo del rey, un príncipe, perdón, hijo del rey. Y todas las mañanas se paraba en la puerta. ¿Qué problema tienen? Yo se los resuelvo. Les besaba, los abrazaba. Pónganme a mí. Yo sí les voy a resolver los problemas. ¿Y cuál era el propósito? Matar al rey, ser el rey. Hermanos, quiero terminar con lo siguiente. Esto es más serio de lo que ustedes y yo nos imaginamos. Pero esto solamente tiene que ser individual. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 14, versículo 12. Cada uno va a responder por sí de sus acciones ante Dios. Yo espero que como adventistas del séptimo día estemos seguros en lo que creemos y estemos seguros de vivir para agradar, porque el Señor dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie viene a Dios sino a través de mí. Él es el único que puede conocer nuestros corazones. Es tiempo de hacer análisis individual con el Señor y por eso es tiempo de que cada uno dedique tiempo específico para solucionar sus problemas con el Eterno y por supuesto solucionarlos con mis hermanos si los tiene. La paz del cielo siga con nosotros.
y vayamos a nuestros hogares con la seguridad de que Cristo nos ama y de que hoy nos ha hablado a través de su palabra.